tal, señores y señoras? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de entrevistas en a las 8:45. Hoy, lunes 14 de septiembre, día de antorchas, día de festejos, de pre-fiesta de la independencia patria, para hablar de temas de actualidad. Uno de ellos, del que vamos a hablar ahora con Claudia Méndez Arriaza, quien me acompaña esta noche, es sobre los detenidos, las recientes capturas de funcionarios y exfuncionarios de gobierno y las condiciones en las que se encuentran en la prisión provisional o temporal. Para hablar de este tema nos acompañan el exdirector de Presidios, el señor Eddie Morales, y el ex viceministro de Gobernación, el señor Julio Rivera Clavería. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer este gran esfuerzo por venir acá en esta congestionada noche. Bienvenidos. Pues la primera pregunta es, todos hemos visto ese video en el cual el sistema penitenciario registra el ingreso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a una celda en Santa Teresa. Ustedes conocen por dentro cómo es el sistema, cómo son las cárceles. ¿Pueden describirnos cuál es el área que fue designada para ella, en qué condiciones, según lo que el video registra, pero también según la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, es en donde ella fue recluida antes de salir hacia el centro médico militar? Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que hay que tomar en consideración que el juez claramente ordena que la ex vicepresidenta se dirigiera precisamente hacia Matamoros. Y observe usted que inicialmente, cuando lo conduce a una prisión que es claramente preventiva para hombres, de pronto cambian el acuerdo ministerial y lo ponen para hombres y mujeres. Eso definitivamente está faltando a la norma, totalmente. Y luego hacen la interpretación, cambian y entonces la establecen en un área que es de los equipos multidisciplinarios, donde la ubicaron a ella. ¿Cuándo podrían haber tenido algún tipo de aislamiento? Tal es el caso como lo que sucedió en el caso de la señora Ofelia, ¿se recuerda? La magistrada, ex magistrada, en el cual me tocó a mí recibirla, fue el director precisamente, del sistema penitenciario. Y no se alteró en ningún momento el área precisamente donde tenía que estar ella, sino al contrario, se le aisló y se lo colocó en una parte importante, tratando la manera de proteger su integridad física por cualquier cosa. Esto es lo que muchas personas no aceptan y rechazan a través de redes sociales, el hecho de que se les coloque en áreas, como usted dijo, importantes. Yo les llamaré aisladas. Pero ¿puede explicar usted, bajo la lógica de un sistema penitenciario, por qué a reclusas como Roxana Baldetti se les debe apartar del resto de la población? Bueno, tiene realmente un sentido lógico. En primer lugar, hay que reconocer que la integridad física de la personalidad como una ex vicepresidenta, si bien es cierto, hay un principio de igualdad dentro de lo que es el sistema penitenciario, particularmente lo que es el artículo 6, ¿ya? Que claramente no existe ninguna preferencia con nadie, pero el asunto está por el tipo de caso en el cual está implicada ella. De cualquier forma puede haber algún tipo de peligro hacia su integridad física. Entonces se le tenía que colocar en un área especial, pero especial, ojo, no estoy diciendo VIP, sino estoy diciendo de tipo de aislamiento. Y es ahí donde le condicionan un área que es donde se encuentran los equipos multidisciplinarios, y ahí se queda ella privada de su libertad. Creo que por medida de seguridad podían haberlo hecho. Sin embargo, las prebendas son las que ahí está mal. ¿Cuál es la línea, señor Rivera, entre lujo, prebenda, privilegio y seguridad? Por ejemplo, han cuestionado que a Roxana Baldetti no la han engrilletado y que viaja en un vehículo blindado. Se le ha criticado también a Presidios, que permitió que cambiaran el piso en esa oficina destartalada, que la convirtieron en celda de ella y que ingresaran un sofá. Desde su perspectiva, ¿dónde deja de ser seguridad de un exmandatario y se convierte en un privilegio? Esos que usted mencionó son privilegios. ¿Cuál? Eso no es seguridad. El hecho de cambiar el piso, el carro que tiene que... Ella la pueden conducir en un carro perfectamente del sistema penitenciario. Sí, miren, yo creo que lo que hay que tener absoluta claridad es que lo que hay que proteger es la integridad física de los funcionarios. Y le voy a poner el ejemplo, no con funcionarios de alto rango, con un policía. Sí. Muchas veces se detiene a un policía por cualquier delito.
Sector 7, de hecho, se apartó para Usted ellos en el tiene que preventivo de apartarlo del resto de la población carcelaria. Si no, ese policía va a estar muerto. Por lo tanto, es exactamente el mismo problema. Usted tiene hoy un expresidente y una exvicepresidenta y otros funcionarios de gobierno que fueron capturados por el caso de La Línea, pero tiene que entender que el hecho de haber sido funcionarios los pone en un riesgo mayor que a cualquier otro de las personas que han sido detenidos por delitos comunes o delitos de alto impacto. Por lo tanto, eso es bien importante. Ahora bien, eso no significa que una persona que fue funcionario de gobierno goce de una serie de privilegios que no tiene por qué tenerlos. Por ejemplo, el hecho de darle un apartamento específico para una persona. No tiene por qué ser así. ¿Reparar el piso? ¿Es un reparar? privilegio? No. Mire, yo me recuerdo perfectamente porque yo fui a ver a la expresidenta de la Corte Suprema, Beatriz... Ofelia de León, la mamá de Roberto Barrera. La mamá de Roberto Barrera. Yo pasé a revisar ese Santa Teresa y tuve oportunidad de ver en dónde estaba recluida. Estaba recluida en un cuarto, aislada del resto de la gente, por razones del cargo y del rango que había tenido con anterioridad. Pero eso es fundamental que la población lo entienda, porque aquí el problema no es un problema de lo que yo quiero, es un problema legal. Y la resolución del juez dice que hay que brindarle seguridad, y la propia Constitución en el artículo 2 y en los artículos que se refieren al tema del sistema penitenciario lo plantean exactamente. Por lo tanto, los privilegios sí no pueden sucederse, y en todo caso hay que deducirle responsabilidades desde el ministro hasta el director del sistema penitenciario. Absolutamente. Así es. Porque él mismo está faltando a la norma. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Déjeme seguir con la pregunta que hace Paola. ¿Es privilegio o necesidad? ¿Qué pasa si esa persona que ingresa al sistema penitenciario, de cuyas carencias y precariedades estamos todos enterados, necesita, por ejemplo, una cama porque no la hay allí? Necesita, por ejemplo, cubrir las ventanas porque si es posible que producción coloque nuevamente ese video, veremos que el ventanal está roto o cubierto con madera. ¿Qué pasa cuando las instalaciones a donde llegó la persona son precarias y necesitan este tipo de reparaciones? ¿Quién debe hacerlas? ¿Debe ella solicitar? ¿Cómo comprendemos ese procedimiento? Es que es responsabilidad totalmente del director general del sistema penitenciario, y de hecho no solo brindar y proteger seguridad a la integridad física, sino que también hay que comprender que cualquier tipo de acondicionamiento o reparación que se necesite tiene que ahí hacerlo. vemos el lado derecho, se ve que justamente las ventanas tapadas con plywood, parece ser plywood. Miren, ahí está. Vean, yo creo que el objetivo principal, de acuerdo con la Constitución y la ley, es protegerla, y protegerla en su integridad, en su salud y en su vida, desde luego. Yo me recuerdo al caso de Alfonso Portillo, para ser más exacto. Yo fui a ver a Alfonso Portillo porque me tocó que recorrer esa área también como viceministro. Y Alfonso lo tenían en un pedacito así, sin ninguna comodidad, más que su cama, una mesita y sus libros. Por lo tanto, él estaba con las condiciones mínimas. Un expresidente. Lo único es que estaba, pues, más o menos aislado. Por lo tanto, yo creo que lo importante aquí es, lo que debe prevalecer es que se entienda que hay que protegerla de que no le suceda absolutamente nada. Pero le pregunto algo, y también va para nosotras mismas la pregunta. ¿Por qué nos estamos interesando tanto en Valdetti y no hemos indagado más en qué condiciones está Otto Pérez Molina? Sabemos que está en el cuartel militar, pero no hay imágenes de en qué condiciones está. En esa ocasión no se han filtrado, y tampoco hay mucha demanda de la gente que esté en la condición en la que sí se exige y amerita pedir que esté Valdetti. ¿Cómo debería, según usted, estar el presidente de la República encarcelado en Matamoros? En la misma manera en que estuvo Alfonso Portillo. Así es. Pero es correcto. Ahí no tiene que haber ningún tipo, insisto, de preferencia. Simple y sencillamente debe aplicarse el artículo 6, la igualdad. Y desde ese primer momento, si bien es cierto, está protegido porque es su integridad física la que se tiene que resguardar,
pero tampoco con algún tipo de prebendas o privilegios, sino que debe de tenerse mucho cuidado de que no le va a suceder absolutamente nada. Porque si no, de lo contrario, estaríamos pensando que todos los privados de libertad deberían de estar en las mismas condiciones, pero deben de entender toda la población que son casos sui generis, si usted lo quiere decir. Mi conclusión, ¿sabe cuál es mi conclusión mientras los escucho hablar y vemos ese video? Es que el sistema penitenciario está preparado para recibir más prisioneros hombres de este tipo que prisioneras mujeres de este tipo. Por eso se ve que a ella tratan de recluirla en un lugar distinto, y al tratar de recluirla en un lugar distinto, ese lugar no está acondicionado para recibir a X persona. Así es. Pero mire, Claudia, yo quiero dejar constancia y claridad en algo. Yo entiendo la indignación del pueblo de Guatemala, pero lo que en la trampa que uno no puede caer es creer que tratándola como basura y tratándola mal, no cumpliendo con lo que establece la Constitución y la ley del país, esto cambia. No es cierto. Aquí lo que hay que hacer es entender que ella está sujeta a un proceso penal y que hay que cumplir y respetar la ley. Y eso es la obligación del sistema penitenciario y la obligación del Ministerio de Gobernación. Me gustaría escuchar su opinión, señor Morales, de lo que sucedió en el fin de semana de la hospitalización de Roxana Baldetti. Lo que sabemos es que a ella la llevan al centro médico militar, sus custodios pierden contacto con ella, por alguna razón no la pueden vigilar de cerca. El informe del INASIF que se empieza a circular, entiendo yo que esta misma noche ha dictaminado que ella necesita suministro de antibiótico intravenoso, que amerita que se quede por lo menos un día más, que tiene un riesgo de infección por el catéter y también un riesgo de infección urinaria. Pero más allá de eso, los custodios perdieron contacto con ella. Y ella llegó al hospital y se sometió a un procedimiento sin el aval del INASIF. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Sí, definitivamente de alguien está tan observado, por favor. Las normas están violadas, porque en ningún momento el sistema penitenciario, a través de custodios, debe perder la custodia de una privada de libertad, como es el caso de la señora Baldetti. En ningún momento. Y peor aún, parece, si no estoy equivocado, parece que le entregan la custodia a elementos del ejército, sí, para resguardarla. Entonces, acá se están violando no solo una norma jurídica, sino la misma ley del régimen penitenciario. El artículo 8, precisamente, en cuando se refiere al control judicial y administrativo del privado de libertad, está totalmente al sistema penitenciario. Pero yo quisiera en coordinación, eso sí, con el juez de ejecución. Déjeme preguntar algo, porque nosotros tenemos la dicha de tener acá a dos personas que han estado en esos puestos, pero también déjenme aclarar que han sido invitados para este programa, pero no asistieron porque no se logró comunicación o porque bien no delegaron a una persona que pudiera llegar. La propia ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, así como el director del sistema penitenciario. Mi pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Cómo es la cadena de mando? ¿Realmente esa ministra está consciente de lo que está sucediendo con la recluida Roxana Baldetti? ¿Tiene la ministra la información y el control de dónde se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina? ¿Cómo funciona esa comunicación entre el director del sistema penitenciario, que usted lo ocupó, y Ministerio de Gobernación? Es fluida, directa, siempre. Pero yo quiero regresar al tema anterior. Mire, efectivamente se perdió el control por parte de los custodios, pero aquí lo que hay que revisar e investigar es si los custodios no recibieron la orden de que se dejaran. Porque es muy fácil procesar a los custodios porque son el eslabón más chiquitito de toda la cadena. ¿Y si un coronel dice, ustedes para afuera? ¿Qué autoridad pueden tener ellos? Es correcto. Entonces, el jefe de la Guardia Penitenciaria. Por eso es que yo quería regresar a eso, porque de eso sí hay que dejar también constancia. Y en el segundo tema, efectivamente, el ministro sabe desde abajo para arriba qué es lo que sucede en todo el Ministerio de Gobernación. Y no se puede dar una orden en un tema de esta magnitud sin que esté enterado el ministro. Eunice Mendizábal, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Primero, en recluirla a ella en una prisión para hombres. Segundo, en transformar mediante un decreto express esa prisión para hombres en una prisión masculina y femenina. Tercero, en apartar un lugar que todos vimos gracias a las fotografías de Prensa Libre, que era un apartamento para oficiales dentro de Matamoros,
construido y reparado especialmente para Roxana Valdetti. Y ahora en ese traslado, en esa deja de custodia tan irregular que se ha dado. Mire, hay una violación. Hay violación de la norma, dentro de las normas del sistema penitenciario, cuando hay violación jurídica, si usted lo quiere decir. Porque si bien es cierto, la ministra tiene conocimiento absolutamente de todo y las decisiones competen específicamente a ella. Primeramente, de convertir una prisión de hombres en prisión de hombres y mujeres. Eso no se puede. No se debe hacer porque son disposiciones generales que están muy claras en la Ley 33/2006 del régimen penitenciario. Luego vienen y acondicionan un área, cuando realmente era por obligación ya, del sistema penitenciario enviarla a Santa Teresa, porque es la única, bueno, no la única, pero es aquí en Guatemala es una de las prisiones para mujeres. Es exactamente la responsabilidad del director general que tenían que acondicionar un espacio y fundamentalmente aislarla del resto de los privados de libertad para proteger la integridad física. Y espacios en Santa Teresa hay, definitivamente. Ahora, la diferencia es dónde la tenían que colocar. Entonces, por procedimiento normal, se tenía que acatar las disposiciones del juez Gálvez e inmediatamente enviarlas a Santa Teresa y acondicionar inmediatamente un área específicamente para ella. No importa lo que están haciendo en este caso el Centro de Detención Santa Teresa, ahí en el área de los equipos multidisciplinarios. Enfermería, pero estuvo lo importante la es que estuviera precisamente ahí, en el centro de detención, nunca en una prisión de Matamoros. Hemos hablado de lo que debería ser. La realidad es que Roxana Valdetti está teniendo privilegios y presumible Otto Pérez Molina también goza de ciertas prebendas en el cuartel militar. No lo sabemos exactamente. Pero si se entendía que mientras Otto Pérez Molina era presidente, Roxana Valdetti gozara de esos privilegios porque había sido su vicepresidenta, ¿cómo se puede explicar ahora, don Julio, que con este gobierno de transición siga habiendo esa condición para ambos y que a pesar de estas críticas y de estos marcos legales, lo que vemos es que ella, en ese escenario que ustedes planteaban, una celda confinada, sin todos estos, no la vamos a ver ahí? Al menos no es lo que ha dado muestras este Ministerio de Gobernación y tampoco de parte de la Presidencia. ¿Qué se puede esperar? Yo creo que sí, yo creo que es tiempo, yo creo que las cosas se van acomodando. Yo creo que ya se van acomodando. La presión de la población, los medios de comunicación, los mismos planteamientos que le han de estar haciendo al señor presidente actualmente, etcétera. Yo creo que ya todo se empieza a acoplar. Ahora bien, yo insisto, lo único que yo planteo es, la presión es importante, pero hay que entender que tiene que ser sobre el marco regulatorio que rige el sistema penitenciario. Aquí lo importante es no solo salvaguardar la vida de todos los internos, sino especialmente también de los exfuncionarios. Y por eso le puse el ejemplo de los expolicías que son detenidos por extorsión, por cualquier clase de delitos. Son apartados porque si no duran medio día dentro de una prisión. ¿Pero le compete al presidente de la República ver y dar seguimiento a este caso? Bueno, yo creería que no. En este caso le compete totalmente al juez Gálvez y al mismo tiempo al director general del sistema penitenciario, en una forma coordinada con el Ministerio de Gobernación, entiéndase ahí la señora ministra. Y definitivamente la parte fundamental del sistema penitenciario le corresponde a lo que es la custodia y el resguardo de los dos exfuncionarios. Pero la pregunta de Paola es importante en el sentido de señalar que es evidente que hay una línea de poder aún. Lo que pasa es que es muy complicado para el nuevo presidente, porque no se han hecho los recambios que él necesita hacer. Es decir, yo no me quiero meter a la parte política, que es una decisión de puramente del personal. Pero hay una parte política aquí de mucho peso por la que es que es correctísimo, está en esa condición. Es que es correctísimo. Pero el problema es que el actual presidente, quien es un jurista y es un hombre muy conservador, conoce la ley, y además conoce a fondo la ley, sabe que tiene 4 meses para estar, y en 4 meses necesita replantear todo el esquema de su gabinete, secretarías, direcciones,
lo cual para él no solo es complicado, sino quién le acepta en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que eso es parte de lo que él me imagino que ha de estar más evaluando. Para el presidente Maldonado Aguirre. Eso es una gran complicación para el señor presidente. Qué interesante por compartir en redes sociales. También están opinando en casa la audiencia. Juan Carlos Sandoval nos comenta cuáles son sus mensajes. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Paola. Gracias, Claudia. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Javier, que nos dice: ¿será que a Alejandro Maldonado le parece poco elegante exigir igualdad en trato para Otto Pérez Molina y a Valdetti? Nos dice: todos los demás somos ciudadanos de segunda y tercera clase, delincuentes de cuello blanco son de primer orden, muy mal. Nos dicen: está bien que la aparten por lo que fue en su momento, pero no con privilegios. Son evidentes las prerrogativas de las cuales sigue gozando la señora Valdetti. Giovanni, ¿qué está esperando Maldonado para despedir a la ministra de Gobernación y al señor de Presidios? Coca nos plantea que destituyan a la ministra, ha violado la ley por mantener privilegios a Valdetti. Y Betsy, ¿y hay denuncias ante las violaciones a la ley? Es su pregunta, parte de los mensajes que tenemos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto, una segunda entrevista a las 10 p.m. Estaremos en el análisis junto con Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales.